Seguimos con nuestra serie de papas y sus contribuciones a la Iglesia. El Papa número 121 de la Iglesia Católica fue Landón. Landón estuvo solo 7 meses al mando de la Iglesia. Poco se sabe de su vida, fue a su vez el tercer papa del periodo conocido como pornocracia, que al igual que su predecesor, fue elegido gracias a la influencia del senador romano Teofilacto, su esposa Teodora, y la hija de ambos Marosia. Tras un periodo de 4 meses de lucha entre las distintas facciones romanas para imponer a su propio candidato. Su breve pontificado de algo más de 6 meses no recoge hechos de relevancia. El reinado del Papa Landón fue un periodo conocido como Edad Oscura, un tiempo grotesco e inmoral de la Santa Sede. El Papa número 122 de la Iglesia Católica fue Juan X. Juan estuvo 14 años al mando de la Iglesia romana, el cuarto papa del periodo conocido como pornocracia. El año 915, por primera vez en la historia, un papa se pone al frente de un ejército, logrando en la batalla de Garigliano la derrota definitiva de los sarracenos, que amenazaron al papado durante muchas generaciones. Después de esta batalla, el Papa Juan coronó al rey Berengario como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Desafortunadamente, Berengario tenía muchos enemigos, el respaldo del Papa Juan al rey lo puso en riesgo. Berengario fue finalmente asesinado, mientras Juan intentaba distanciarse de los nobles romanos, enfureció a Marosia, y como una poderosa senadora romana, encarceló a Juan. Falleció en prisión en mayo del año 928, probablemente asfixiado con una almohada. Durante estos años, Inglaterra es unificada por Ateltan de Wessex. El Papa número 123 de la Iglesia Católica fue León. León estuvo solo 7 meses al mando de la Iglesia romana, fue el quinto papa del periodo conocido como pornocracia. Al igual que sus predecesores, fue elegido gracias al apoyo e influencia del senador romano Teofilacto, su esposa Teodora y la hija de ambos, Marosia. Durante su breve pontificado, no constan hechos de relevancia. Falleció en diciembre del año 928, asesinado por orden de Marosia. El Papa número 124 de la Iglesia Católica fue Esteban VIII. Esteban estuvo 2 años al mando de la Iglesia Católica. Como era candidato de la notoria Marosia, el reinado del Papa se produjo en la era que se conoce como Edad Oscura. Su pontificado no registró acontecimientos de importancia. Durante sus 2 años como Papa, careció de poder, pues Marosia lo dominaba. Cuando el Papa falleció, la senadora de Roma se salió con la suya, se aseguró que su hijo Juan se convirtiera en el próximo obispo de Roma y jefe de la Iglesia Católica. A pesar de todo, el Papa Esteban fue recordado por sus contemporáneos como un gobernante severo al tratar con los miembros del clero, que se apartaron de su moral. El Papa Esteban murió asesinado. Durante estos años, Eric el Sanguinario destrona a Harald de Noruega, terminando así la primera edad vikinga. El Papa número 125 de la Iglesia Católica fue Juan X. Juan estuvo 4 años al mando de la Iglesia romana, reinó durante una época convulsa para la Iglesia Católica, su papado no tenía control sobre Roma, siendo influenciado por los aristócratas, fue el 7º papa del periodo conocido como pornocracia. Fue uno de los papas más jóvenes de la historia, tenía solo 21 años en el momento de su consagración. Es el último papa de este periodo, ya que durante su pontificado, su madre, Marosia, cayó en desgracia y perdió todo el poder político que había mantenido desde la elección como papa de Sergio III. Debido a esto, Roma se convierte en un estado gobernado por Alberico, el cual, con el apoyo de Hugo, el abad de la poderosa abadía de Cluny, dirigirá la política eclesiástica de la Iglesia Católica durante los siguientes 20 años. El Papa número 126 de la Iglesia Católica fue León VII. León estuvo 7 años al mando de la Iglesia Católica. Alentó la reforma del clero alemán y prohibió al arzobispo Federico de Maguncia que forzara la conversión de los judíos al cristianismo,
pero al mismo tiempo le permitió expulsar a todos los judíos que no abrazaran el cristianismo. Durante estos años, comienza el reinado del primer rey danés y los vietnamitas lograron su independencia de China. El Papa número 127 de la Iglesia Católica fue Esteban VIII. Esteban estuvo 3 años al mando de la Iglesia Católica, fue elegido Papa, al igual que su predecesor, por disposición del príncipe y senador romano Alberico, quien al igual que su madre Marosia, sometió durante décadas a los papas elegidos bajo su mandato. Durante su pontificado, intervino en el enfrentamiento que en Francia tenía lugar entre el conde Hugo de París y el rey Luis IV de Ultramar, poniéndose al lado de este, y amenazando con excomulgar a los franceses y borgoñones que no le prestaran obediencia. El Papa Esteban fue mutilado, hasta morir. El Papa número 128 de la Iglesia Católica fue Marino II. Marino estuvo 3 años al mando de la Iglesia Católica. Fue elegido Papa, al igual que su predecesor, por disposición del príncipe y senador romano Alberico, quien al igual que su madre Marosia, sometió durante décadas a los papas elegidos bajo su mandato. Marino emitió bulas o decretos papales para honrar y establecer varios de sus monasterios favoritos. El Papa número 129 de la Iglesia Católica fue Agapito II. Agapito estuvo 9 años al frente del trono papal. Fue elegido Papa, al igual que su predecesor, por disposición del príncipe y senador romano Alberico, quien al igual que su madre Marosia, sometió durante décadas a los pontífices a su voluntad. Los historiadores apodan el tiempo que rodea a su gobierno como la pornocracia, debido a la cantidad de beneficios otorgados a los cardenales y otros líderes de la Iglesia. Agapito intentó limitar y poner fin a algunos de esos beneficios, pero con poco éxito. Los historiadores señalan que tenía pocas cosas negativas sobre él. Durante su tiempo como papa, la mayoría de sus seguidores lo recordaban como un hombre piadoso y bastante cauteloso. Después de la muerte de Agapito, Juan XI se convirtió en el próximo papa, nieto de Marosia. El Papa número 130 de la Iglesia Católica fue Juan XI. Juan estuvo 8 años al frente de la Iglesia, siendo electo con 18 años de edad, es considerado el papa más joven de la historia. Conocido como el Papa Fornicario, su reinado está marcado por la controversia, es considerado un hombre inmoral y con poco interés en los asuntos eclesiásticos. Tenía una nula formación, tanto mundana como religiosa. Informes de su tiempo concuerdan con su desinterés por lo espiritual, su afición a placeres groseros y una vida disoluta sin inhibiciones. Durante su pontificado, considerado como uno de los más nefastos de la historia de la Iglesia, por la catadura moral del pontífice. El emperador Otón I reaccionó con una marcha militar sobre Roma, que obligó a Juan a huir de la ciudad. El emperador convocó un concilio en el que tomó declaración a cardenales, obispos, clérigos y laicos, y estos acusaron a Juan de mofarse de la religión, invocar a los dioses paganos, mientras jugaba a los dados. Vendía las consagraciones episcopales, incluso había nombrado obispo de Todi a un niño de 10 años, así como de muchos otros vicios, pecados y delitos tan graves como el incesto, el perjurio, el homicidio y el sacrilegio. En efecto, Juan murió tiempo después, según parece asesinado de un martillazo en la cabeza, por un marido que lo había sorprendido en el lecho con su mujer, y otra versión sostiene que murió de apoplejía en pleno acto sexual. Cabe destacar que con la muerte de Juan, termina ese tiempo oscuro denominado pornocracia. Durante estos años, se da la fundación de la dinastía Song, la cual unificará y gobernará toda China. Por 300 años, se escribe el Códice 46 de la Biblioteca de La Rioja, que se considera el primer texto en castellano. Cabe destacar que durante este siglo se desarrolló el gran arte medieval en la Europa occidental, durante la Alta Edad Media, que engloba la producción artística cristiana. Entre el arte paleocristiano y el arte románico, predomina la arquitectura de mediano tamaño, pero con escasez de esculturas, la predilección por la orfebrería. La ilustración de manuscritos, la simplicidad, esquematización, simbolismo y la ausencia de realismo.
El Papa número 131 de la Iglesia Católica fue Benedicto V. Benedicto estuvo solo un mes en el cargo papal. Elegido tras la muerte de Juan XI por el pueblo romano, en oposición al antipapa León VIII, que fue nombrado por el emperador Otón, Benedicto abdicó en el año 964, dejando a León como único papa. Es uno de los únicos papas en la historia que abandonó voluntariamente el papado. Los registros no muestran a dónde lo trasladaron, ni su lugar de descanso final. El Papa número 132 de la Iglesia Católica fue León VIII. León estuvo solo 8 meses al frente del trono papal. Hoy en día, la Iglesia Católica considera ilegal su primera vez en la oficina, etiquetándolo de antipapa, pero su segundo reinado se considera legítimo, lo que lo convierte en un papa real. León sirvió en la oficina del papado durante una época caótica llamada Edad Oscura, un periodo donde desfilaron por el trono de San Pedro, un total de 48 papas con poca decencia, en poco más de 150 años, que va desde el año 880 al año 1046 después de Cristo. Una era turbulenta donde los papas fueron influenciados fuertemente por una poderosa y corrupta familia aristocrática, los Túsculo, y sus familiares, así como falta la moralidad. León pasó a emitir muchas bulas papales, un gran número de ellas tenían que ver con otorgar privilegios al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y sus herederos a perpetuidad. El Papa número 133 de la Iglesia Católica fue Juan XIII. Juan estuvo 6 años al frente del trono papal. Su mandato como papa fue bastante dramático, tuvo muchos opositores durante sus primeros años, sin embargo pudo lograr muchas cosas políticamente que ayudaron a mejorar los reclamos territoriales del Papa en Italia. En diciembre del año 966, el emperador entró en Roma, donde permanecería durante casi 6 años, y nombró como prefecto de la ciudad a Crescencio, un hermano del Papa Juan. Al año siguiente, el día de Navidad del año 967, Juan coronó emperador al hijo de Otón, Otón II, de tan solo 12 años de edad. En su vertiente religiosa, el papado de Juan es recordado por la evangelización de los húngaros y polacos, por los intentos de reorganización de la Iglesia que le llevaron a la creación del arzobispado de Magdeburgo, y otros de rito latino en el sur de Italia, lo que redujo la influencia del Imperio bizantino y su Iglesia ortodoxa en esa región. Y por la costumbre de bendecir y dar nombre a las campanas de las iglesias. Durante estos años, comienzan las negociaciones de paz entre el Imperio bizantino y el Sacro Imperio Romano Germánico. El Califato fatimí ocupan la Meca y Medina, y Eric el Victorioso se convierte en el primer rey de Suecia. El Papa número 134 de la Iglesia Católica fue Benedicto VI. Benedicto estuvo un año al frente de la Iglesia Católica. Aprovechando la muerte de Otón I, Crescencio encabezó un motín en el que encarceló a Benedicto y nombró pontífice a su protegido Franco, que tomó el nombre de Bonifacio VII, quien hizo estrangular a Benedicto, para evitar su liberación. El Papa número 135 de la Iglesia Católica fue Benedicto VII. Benedicto estuvo 8 años al mando de la Iglesia Católica. Benedicto promovió el monacato y las reformas eclesiásticas junto con Otón II. Presidió un sínodo en la Basílica de San Pedro que prohibió la práctica de la simonía, práctica muy generalizada en la Iglesia, y que provocaba, entre otros efectos, un incremento de los sacerdotes casados, ya que con el matrimonio, lograban que los hijos legítimos fruto del mismo heredaran los beneficios y cargos comprados. Aunque el Papa continuó trabajando durante su papado, su trabajo se ralentizó en los últimos años. Su lugar de descanso final es la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, uno de los 7 sitios de Roma conectados con el papado. Durante estos años, se funda la ciudad de Bruselas. Miecislao impone el cristianismo como religión oficial de Polonia y se inicia la exploración vikinga de Groenlandia. El Papa número 136 de la Iglesia Católica fue Juan XIV. Juan estuvo 8 meses en el cargo papal.
A los pocos días de la elección papal, el emperador falleció y fue sucedido en el trono por su hijo Otón III, de tan solo 3 años de edad. Circunstancia que aprovechó el antipapa Bonifacio para regresar de su exilio de Constantinopla y ocupar por segunda vez, y de forma igualmente ilegítima, el trono de San Pedro. Su mandato como papa fue bastante dramático, tuvo muchos opositores durante sus primeros años, sin embargo pudo lograr muchas cosas políticamente que ayudaron a mejorar los reclamos territoriales del papa en Italia. Bonifacio encarceló a Juan en el castillo San Angelo, donde falleció de hambre o quizás envenenado. El papa número 137 de la Iglesia Católica fue Juan XV. Juan estuvo 10 años al mando de la Iglesia romana. Su pontificado llegó en un momento particularmente oscuro para el papado, sobre todo por la reputación de los papas. Durante su pontificado, se produjo en Francia un hecho de trascendental importancia al sustituir la dinastía de los Capetos a la dinastía carolingia en el trono. La nueva dinastía permanecería en el trono francés durante los siguientes 8 siglos. En un sínodo, se convirtió en el primer papa de la historia en emitir formalmente un decreto de canonización al elevar a los altares al obispo Ulrico de Augsburgo. Anteriormente, el culto a los santos había sido local y espontáneo. Al parecer, Juan era muy impopular entre el pueblo romano debido a su participación en el nepotismo y el soborno. Juan murió de fiebre a principios de abril del año 996. Durante estos años, se corre el rumor de la llegada del Anticristo al coincidir el Viernes Santo con la fecha de la Anunciación de María. El papa número 138 de la Iglesia Católica fue Gregorio V. Gregorio estuvo 2 años al frente del trono papal. Será el primer pontífice alemán de la historia del papado y uno de los más jóvenes al ascender al trono de Pedro a los 24 años de edad. El nuevo papa coronaría oficialmente a su primo como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El papa Gregorio tenía 27 años cuando murió y no mostró signos o síntomas de enfermedad, pero falleció mientras cumplía con sus deberes oficiales como papa. No hubo señales de juego sucio que indiquen que el papa fue asesinado. Durante estos años, el abate Cluny, Odilon, instituye oficialmente el Día de los Muertos. El papa número 139 de la Iglesia Católica fue Silvestre II. Silvestre estuvo 4 años al frente del trono papal. Silvestre se convirtió en el primer papa francés de la historia, además de ser el papa que pasa e inaugura el segundo milenio. Ampliamente admirado por sus avances en la educación, sus logros académicos y científicos y su calculador discernimiento político, un educador admirado y científico destacado en su propio tiempo, demostró que el cristianismo católico era compatible con el humanismo y el razonamiento hace 1000 años. Siendo recordado como uno de los principales científicos de su época. Se le conoció como la luz de la Iglesia y la esperanza de su siglo y otorgó el título de rey a los soberanos cristianos de Hungría, coronando a Esteban. En el año 1001, tuvo que hacer frente a uno de los levantamientos populares que periódicamente se daban en Roma. Al misterioso e ilustrado Papa Silvestre del año 1000 se le atribuye una serie de inventos, astrolabios, relojes de agua, ábacos, entre otros. Es también famoso, porque se le acusó de tener un pacto con el diablo y de inspirarse en obras de autores herejes. También se sostiene que este sabio medieval era un esotérico que buscó en conocimientos arcanos como el sufismo y la astrología. Otra leyenda que se forma en torno a Silvestre es la de que ejerció el pontificado, rompiendo una de las características propias de los clérigos, que es la del celibato. Algunos historiadores románticos del siglo XIX presentaron el cambio de milenio, que coincidió con su papado, como un tiempo de oscurantismo, de guerras, de epidemias y de terror. Durante estos años, se lleva a cabo la conversión al cristianismo de Escandinavia, Islandia y Hungría. Finaliza el periodo clásico de los mayas en Mesoamérica con el abandono de las grandes ciudades. Se inventa la pólvora en China, supuesta llegada a América del vikingo Ericsson, e inicia el arte románico.
El Papa número 140 de la Iglesia Católica fue Juan VII XI. Juan solo estuvo 6 meses en el cargo papal. Tuvo poco poder sobre Roma, era una marioneta para los poderosos romanos, sin embargo, se centró en los deberes eclesiásticos. Durante su mandato, el Papa autorizó una nueva diócesis para la actividad misionera entre los eslavos y pudo crear una paz temporal entre las iglesias occidentales y orientales. Finalmente, el Papa Juan renunció a su cargo, podría haber estado mal de salud o simplemente estar cansado de jugar al títere del emperador. Inmediatamente se trasladó al monasterio de San Pedro, donde murió. El Papa número 141 de la Iglesia Católica fue Juan XII. Juan estuvo solo 5 años al mando de la Iglesia Católica. Hijo de un sacerdote romano llamado Leo, fue elegido papa con el apoyo de Crescencio. Durante su pontificado, coronó como rey de Italia a Enrique el Santo, el futuro emperador del Sacro Imperio. No falleció como papa, ya que se retiró a la abadía de San Pablo Extramuros, no se sabe si por decisión propia o forzado por Crescencio, donde murió después de unos meses, en julio del año 1009. Durante estos años, sucede una erupción del monte Merapi en Indonesia, que cubre todo Java de ceniza, se observa la supernova más brillante de toda la historia, se descubre la isla de Terranova, y primeras menciones de Lituania. El Papa número 142 de la Iglesia Católica fue Sergio IV. Sergio estuvo 2 años en el cargo papal. Es recordado por ciertos logros notables. Durante su pontificado, el califa Fatimí destruyó la iglesia del Santo Sepulcro. Este hecho sirvió para que en años posteriores, y con el objeto de justificar las cruzadas, se dijera que Sergio había dictado una encíclica con el fin de organizar una expedición militar que rescatara los santos lugares de manos musulmanas. Sergio disfrutaba ayudando a los pobres, organizó numerosos esfuerzos para alimentar a los feligreses hambrientos, debido a las hambrunas locales. Falleció el 12 de mayo del año 1012 y fue enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán, y aunque no está canonizado, es venerado como santo por los monjes benedictinos. Durante estos años, se congela la superficie del Nilo, y ocurre una supuesta fundación de un asentamiento en Norteamérica por los vikingos. El Papa número 143 de la Iglesia Católica fue Benedicto VIII. Benedicto estuvo 11 años al frente de la Iglesia Católica. El Papa Benedicto se hizo conocido por el apoyo que dio a los normandos, sintió que eran mejores para Roma que los sarracenos, que fueron bastante violentos en sus esfuerzos por tomar parte de los estados pontificios. En honor al trabajo realizado por sus predecesores, el Papa celebró un sínodo para denunciar la simonía y la acción de comprar títulos religiosos por dinero. Los esfuerzos de reforma que dirigió trajeron nuevas reglas a la Iglesia y obtuvieron el apoyo de las abadías de los estados pontificios. El Papa Benedicto se puso del lado del movimiento Paz y Tregua de Dios y habló a favor suyo, poco antes de su fallecimiento. El Papa número 144 de la Iglesia Católica fue Juan XIX. Juan estuvo 8 años al frente de la Iglesia Católica. Su elección fue controvertida, porque Juan no tenía experiencia con la Iglesia antes de su elección. Para superar esto, fue ordenado de inmediato en todas las órdenes, siendo acusado de utilizar sobornos para conseguir las elecciones. Su reputación como papa no era buena, muchos creían que era codicioso e inmoral, también se cuestionó su fiabilidad. Todo esto llegó a un punto crítico, con un reconocimiento del patriarca de Constantinopla, que al parecer, le pagaron para reconocer al patriarca. La protesta romana lo obligó a retirar ese reconocimiento. El Papa número 145 de la Iglesia Católica fue Benedicto IX. Benedicto estuvo 12 años al mando de la Iglesia Católica. Conocido como un gobernante controvertido, se desempeñó como papa en 3 ocasiones diferentes. Debido a esto, la oposición a sus elecciones de estilo de vida llevó a los líderes religiosos a expulsarlo de la ciudad en el año 1044, lo que también llevó a que líderes nombraran a Silvestre III como el nuevo papa. Aunque regresó una vez más, eventualmente abdicaría del trono porque quería casarse.
Frente a los cargos de que aceptó sobornos a cambio de nombramientos en la Iglesia, fue excomulgado de la Iglesia. Los informes muestran que Benedicto estaba arrepentido por las decisiones que tomó en la vida. Algunos afirman que se involucró en asuntos homosexuales y que tuvo relaciones con mujeres. Los registros de la época indican que era un pecador, que también aceptaba sobornos. Cuando finalmente dejó Roma, regresó a su iglesia y vivió una vida tranquila. Sus últimos días fueron tan tranquilos que nadie está seguro la fecha exacta de su muerte. Benedicto IX es el único hombre en la historia de la Iglesia que ha servido 3 mandatos como papa. También es uno de los únicos papas de la historia expulsados de Roma. Durante estos años se funda Tartu en Estonia y Kaunas en Lituania y termina el califato. El papa número 146 de la Iglesia Católica fue Silvestre III. Silvestre estuvo solo 3 meses en el cargo papal. Fue declarado antipapa unos meses después por Benedicto, apoyado por los Crescencios. Arrebató la tiara papal a Benedicto el 20 de enero del año 1045, pero apoyado por los condes de Túsculo, depone a Silvestre el 10 de marzo de ese mismo año, recuperando así el papado. Así, Silvestre III se refugió en su diócesis de Sabina, donde continuó ejerciendo como obispo hasta el sínodo de Sutri, cuando fue recluido en un monasterio, al declararse la pérdida de su dignidad. El papa número 147 de la Iglesia Católica fue Benedicto IX. Benedicto estuvo un año al mando de la Iglesia Católica. Fue papa de la Iglesia Católica del año 1032 a 1044, en un primer periodo, de abril a mayo de 1045, en un segundo periodo, y de 1047 a 1048 en un tercer periodo. Este sería su segundo mandato. Benedicto expulsó a la fuerza a Silvestre III, y fue reelegido el 10 de abril del año 1045, pero en mayo renunció tras vender con el propósito de casarse su cargo pontificio por 1.500 libras de oro al arcipreste Juan de Graciano, futuro papa. Después, Benedicto abandonó Roma. El año 1046 quiso derrocar al Papa Gregorio, pero el rey alemán Enrique III viajó hasta allí y organizó el Concilio de Sutri, que finalmente elegiría a Clemente II como único papa. El papa número 148 de la Iglesia Católica fue Gregorio VI. Gregorio estuvo un año al mando de la Iglesia. Sus ideas reformadoras no pudieron, sin embargo, al no contar con el necesario apoyo del rey alemán Enrique III, quien partidario también de la necesidad de reformar la Iglesia. No consideraba a Gregorio como el papa ejemplar para llevarlas a cabo, al estar su elección manchada por prácticas simoníacas. Enrique III, incitado por Odilon de Cluny a convocar el Concilio de Sutri, y valiéndose de sus poderes, depuso a Benedicto, quien fue desterrado a Colonia, donde falleció el año 1048. En su destierro, estuvo acompañado por su secretario Hildebrando, que cuando accedió al papado, realizaría las reformas con que había soñado y que no pudo realizar. El papa número 149 de la Iglesia Católica fue Clemente II. Clemente estuvo solo 289 días en el cargo papal. Su primer acto como pontífice fue la coronación imperial de Enrique III. Clemente II, como los 3 papas siguientes, fueron alemanes y nombrados por el emperador, de forma que a los papas de la nobleza romana le seguían ahora una serie de papas imperiales. Durante su breve pontificado, convocó en el año 1047 un concilio en Roma, en el que trató de introducir reformas en la Iglesia, reducir el poder que en la misma habían alcanzado los obispos y condes, y acabar con la simonía. En el retorno de un viaje que realizó al Sacro Imperio, donde se contagió de una fiebre que le provocó la muerte. Fue enterrado en la Catedral de Bamberg, su tierra natal, lo que le convierte en el único papa cuya tumba está situada al norte de los Alpes. El papa número 150 de la Iglesia Católica fue Benedicto IX. Benedicto estuvo un año al frente de la Iglesia Católica, este fue su tercer y último periodo como papa.
Al fallecimiento de Clemente II, Benedicto atacó Roma y fue aceptado por el clero y el pueblo para evitar tumultos y derramamientos de sangre, para ser elegido por tercera vez, el 8 de noviembre del año 1047. Benedicto es el único hombre en la historia de la Iglesia que ha servido 3 mandatos como papa, también es uno de los únicos papas de la historia expulsados de Roma. Finalmente, fue expulsado y excomulgado el 17 de julio del año 1048, después de 8 meses, más adelante se hizo monje de San Basilio en Grottaferrata, donde murió el 18 de septiembre del año 1055. Sigue la serie de papas en nuestro canal. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.